El humo negro aún se elevaba lentamente de la chimenea de la Capilla Sixtina cuando Tomás Ferreira llegó a la plaza de San Pedro, apoyado en un bastón de madera gastado. Sus ojos marrones, profundos de dolor, recorrían la multitud ansiosa como si buscaran algo más allá del humo. Esperanza. A los 32 años, el argentino ya no tenía fe. Tras la caída de un andamio en Buenos Aires, quedó con la mitad del cuerpo paralizado. Era sobrino en tercer grado del Papa emérito, fallecido hacía 2 años, pero eso ya no importaba. Dicen que él me bendijo antes de morir, y aún así estoy aquí, roto, murmuraba observando las campanas en silencio. A su alrededor, miles esperaban un nuevo pontífice. Él, sin embargo, esperaba silencio, o un milagro que creía imposible. Una llovizna comenzó a caer, salpicando el mármol de la plaza y los plásticos de los peregrinos. Tomás temblaba, pero no por el frío. Frente a la columnata, grupos rezaban, cantaban, lloraban. Él solo miraba fijamente la chimenea. Cada bocanada de humo parecía burlarse de su dolor. Dios elige a quién sanar y a quién olvidar, susurró amargamente. A su lado, una monja anciana le sostuvo el brazo. Viniste hasta aquí por una razón. La fe no lleva a nadie por accidente. Él casi rió. Vine a ver un espectáculo, no a sentir. Pero cuando la multitud contuvo la respiración con el primer repique de campana y el humo blanco comenzó a salir, algo dentro de Tomás se quebró, como si un rayo de calor atravesara su columna. El Ninamai. Cielo, ahora cubierto por nubes doradas y grises, se iluminó con un rayo de sol que atravesaba el humo blanco. La multitud estalló en gritos. ¡Habemus papam! Pero Tomás ya no oía nada. Sus manos temblaban descontroladamente, no por la emoción de la elección, sino por el ardor que ahora subía por sus piernas inmóviles. ¡Ay, ay, Dios mío!, gimió cayendo de rodillas. La monja a su lado gritó por ayuda, pero él, jadeando, apretó los ojos y murmuró: «No, espera, lo estoy sintiendo, lo estoy...». «¡Sintiendo!». El bastón resbaló de su mano. Un guardia suizo intentó alcanzarlo, pero Tomás levantó la cabeza con los ojos muy abiertos. Por primera vez en 3 años, sentía mover los dedos de los pies. Dentro de la Capilla Sixtina, el nuevo papa, un africano de mirada serena y profunda, se arrodillaba en silencio. Mientras los cardenales lo vestían con la túnica blanca, él lloraba discretamente. «Señor, muéstrame la señal de que estoy preparado para esto». Afuera, Tomás Ferreira se aferraba a la piedra fría de la plaza, intentando levantarse. Sus piernas vacilaban, pero se movían. Un niño lo señaló con los ojos desorbitados. «Mamá, mira, el hombre está caminando». Se formó un círculo a su alrededor y decenas de peregrinos retrocedieron con reverencia y asombro. Tomás, sudoroso, jadeante, dio un paso más. El dolor desaparecía con cada movimiento. Al fondo, las campanas repicaban. En el cielo, una paloma blanca sobrevolaba la plaza. Alguien gritó: «¡Es un milagro! ¡Es el milagro!». «¡Del nuevo papa!». La multitud ya no miraba hacia el balcón. Todos los ojos estaban fijos en Tomás. Su rostro, marcado por años de dolor e incredulidad, ahora era un retrato de asombro absoluto. Lloraba, sin poder comprender lo que estaba viviendo. «Yo no caminaba. Lo juro por Dios, no caminaba», repetía entre sollozos mientras sus piernas, vacilantes pero firmes, lo sostenían. Se acercaban reporteros, se alzaban cámaras entre la gente. Uno de los periodistas murmuró, perplejo: «Ese hombre es...». Pariente del antiguo papa, y está caminando. La monja que lo había ayudado se arrodilló junto a él, cruzando las manos. «Señor, has mostrado tu gloria ante todos. Esta es tu señal». Y en ese instante, nadie dudó que estaban presenciando algo divino. Dentro de la capilla,
El nuevo papa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Uno de los cardenales se acercó y susurró: «Santo Padre, algo ha sucedido allá afuera». El pontífice se levantó, sin saber aún que, en el mismo momento en que aceptaba, su llamado, un milagro, se manifestaba ante la basílica. Mientras las campanas seguían sonando, Tomás fue llevado hasta los escalones de la catedral, rodeado por religiosos y fieles entre lágrimas. Una enfermera voluntaria, que lo reconoció de la peregrinación en silla de ruedas, cayó de rodillas al verlo. «Pero usted estaba paralítico». Él alzó la vista con lágrimas corriendo por su rostro. «Estaba muerto por dentro, pero hoy Dios me ha levantado». Y entonces, como si sus palabras atravesaran todo el Vaticano, las campanas sonaron aún más fuerte. Mientras el nuevo papa caminaba lentamente hacia el balcón central de la Basílica de San Pedro, la plaza abajo se dividía entre el éxtasis por la elección papal y la conmoción por el hombre que caminaba. Tomás ahora estaba de pie, frente a la multitud, con las manos alzadas como quien suplica o agradece. «No sé por qué yo», decía conteniendo el llanto, «pero algo me atravesó por dentro. En el momento del humo blanco, sentí que Él me tocó». A su alrededor, personas se arrodillaban, rezaban, lloraban. Corazones incrédulos ahora latían con fe. Una anciana sujetaba un rosario y murmuraba: «Ese hombre fue sanado ante nuestros ojos, como en los tiempos bíblicos». Era como si el cielo mismo hubiera elegido ese instante para probar su presencia. Desde lo alto del balcón, el Papa recién elegido observaba el mar de fieles con una serenidad firme. Sus ojos se detuvieron en Tomás, quien, incluso a la distancia, parecía irradiar una luz que desafiaba la razón. Uno de los cardenales le susurró al oído: «Es argentino. Dicen que quedó paralítico tras un accidente y que jamás volvió a caminar». El Papa no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró para sí: «Entonces, el Señor me da una señal en el primer día». Cuando los abrió, levantó la mano derecha y proclamó con voz firme: «Que este sea el tiempo de la fe viva, que este sea el tiempo de los milagros». La plaza estalló en aplausos, y Tomás, alzando a Etienne, escuchar esas palabras, cayó de rodillas una vez más, pero ahora con el corazón lleno de luz. Esa noche, Roma no durmió. La noticia del milagro se propagó más rápido que cualquier titular. En Buenos Aires, los familiares de Tomás veían la cobertura internacional sin poder creer lo que veían. La tía abuela, última viva del linaje directo del antiguo papa, lloraba frente al televisor. Él caminó, gracias a Dios». Médicos, neurólogos y científicos buscaron explicaciones, pero los exámenes previos y el historial clínico no dejaban dudas. La recuperación era científicamente imposible. Mientras tanto, Tomás era llevado al interior del Vaticano para descansar. Allí, rodeado de religiosos, se arrodilló en el suelo frío de la catedral y apoyó la frente sobre las piedras antiguas. «Si el Señor me sanó, es porque aún tengo algo que hacer. Muéstrame el camino», murmuró con los ojos cerrados, como un hijo que finalmente vuelve a abrazar al Padre. En la sala privada del nuevo Papa se formó una reunión urgente. Cardenales de distintas partes del mundo relataban los hechos con fervor. «El milagro es legítimo, Santidad. Caminó delante de miles». El Papa se mantuvo en silencio, con las manos cruzadas sobre el pecho. Tras varios segundos, habló: «Los milagros no ocurren para glorificar hombres, sino para recordarles a los olvidados que Dios aún está presente». Y entonces ordenó: «Traigan a Tomás ante mí. Quiero mirarlo a los ojos». Cuando Tomás entró en la sala, guiado por un monseñor,
Sus piernas aún temblaban, no por debilidad, sino por emoción. Los dos se miraron durante largos segundos, y el Papa sonrió con ternura, como quien reconoce a un hermano del alma. No viniste aquí por casualidad, hijo. Tu testimonio será más grande de lo que imaginas. Tomás intentó hablar, pero la voz le fallaba. Las palabras se perdían en su garganta, ahogadas por la presencia de aquel hombre que ahora llevaba el manto más sagrado de la tierra. Yo no entiendo por qué fui elegido. Balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas. El Papa se levantó, fue hasta él y posó una mano sobre su hombro, porque representas a los que lo perdieron todo, menos la esperanza. Y como si profetizara, añadió, tú caminaste cuando el mundo miraba al cielo, ahora el mundo necesita escucharte. En ese instante, Tomás comprendió que su sanación no era el final de una historia, era el comienzo. Afuera, la plaza seguía iluminada por velas, oraciones y cánticos, y mientras el nuevo Papa regresaba, al balcón, Tomás sentía que algo más grande lo llamaba a servir. En los días que siguieron, Tomás permaneció en el Vaticano, recibido como un huésped sagrado. Se le realizaron exámenes, se solicitaron entrevistas, pero él rechazó todos los reflectores. Pasaba horas en la Capilla Paulina, contemplando en silencio los frescos, tratando de entender qué quería Dios de él. Una mañana, una joven ciega tocó su mano en el patio interno y dijo, «¿El Señor sanó tus piernas? ¿Aún escucha mis ojos?» Él se numo en esim. Arrodilló, emocionado, tomó sus manos con firmeza y respondió, «Quizás el milagro no sea ver con los ojos, sino con el corazón». Ella sonrió. Aquello tocó profundamente a Tomás. Allí, entre mármoles milenarios y columnas de fe, comprendió que su misión no era caminar para sí mismo, sino guiar a otros, con pasos nacidos de la gracia. En un salón discreto del Vaticano, el nuevo Papa convocó una asamblea extraordinaria con un solo nombre en la agenda, Tomás Ferreira. No es sacerdote, no es Sien Min. Teólogo, pero vivió lo que muchos de nosotros solo predicamos, dijo con firmeza. Algunos cardenales dudaron. Santo Padre, ¿y si todo esto es solo conmoción? Pero el Papa fue categórico. Los signos de Dios no necesitan nuestra autorización. Y entonces hizo lo impensable. Invitó a Tomás a hablar ante el mundo desde la plaza de San Pedro en el próximo domingo de la bendición. Cuando lo supo, Tomás retrocedió asustado. No soy nadie, solo un ex paralítico. Pero el Papa le respondió con una sonrisa. Fue exactamente por eso que Dios te eligió. En ese instante, Tomás sintió el mismo calor atravesarle el pecho. No era miedo, era el llamado. Llegó el día. La plaza de San Pedro estaba repleta. Fieles de todas partes, cámaras de todo el mundo, ojos hambrientos de testimonio. Tomás subió al improvisado púlpito con pasos lentos y reverentes, sin bastón, vestido con una túnica sencilla. Respiró hondo y comenzó. Hace 3 años maldecía a Dios. Hoy lo bendigo, porque Él me sanó. Pero antes me quebró, y fue en el suelo donde escuché su voz. Lágrimas corrían por los rostros de la multitud. Él extendió los brazos. Si crees que fuiste olvidado, recuerda, el cielo no abandona a nadie. A veces, el silencio de Dios es solo Él preparando el momento perfecto. La plaza estalló en aplausos, y desde lo alto, el Papa lo observaba en silencio, con los ojos húmedos. Tomás ya no era solo un milagro, era una señal. Después del discurso, Tomás fue rodeado por una multitud de peregrinos. Entre lágrimas. Muchos solo querían tocarlo, como si ese contacto pudiera transmitir un fragmento del milagro que presenciaron. Una madre se arrodilló con su hijo en brazos. Él tiene el mismo diagnóstico que tú tenías. Dime que hay esperanza. Tomás bajó del púlpito, sostuvo al niño contra su pecho y susurró.
Yo no sano, pero Él escucha. Nunca dejes de pedir. El gesto recorrió el mundo. En los noticieros nocturnos, los presentadores se emocionaban, y en las iglesias de todo el mundo, el Maezin. Nombre de Tomás Ferreira era citado como símbolo vivo de renovación, pero para él todo seguía siendo sobre silencio y gratitud. El mayor milagro, decía, no fue volver a caminar, fue volver a creer. En los pasillos del Vaticano, Tomás caminaba en silencio, casi invisible, pero siempre notado. Las monjas le sonreían al verlo. Los guardias hacían discretamente la señal de la cruz. En su habitación, junto a la cama, guardaba una foto amarillenta. Él, de niño, junto al antiguo Papa, su pariente. Lejano. Ahora entendía, no era coincidencia tener esa sangre, era promesa. Una noche, el nuevo Papa lo llamó nuevamente. Estaban a solas frente a un crucifijo tallado en madera antigua. ¿Sabes lo que significa cargar con un milagro?, preguntó. Tomás dudó. Significa no volver a vivir para uno mismo. El Papa asintió. Entonces estás listo. Y le extendió una pequeña cruz dorada. Viaja, habla, sana la fe de quienes han olvidado esperar. Al tomar la cruz, Tomás sintió que sus manos ardían. Dios acababa de confiarle un rebaño. Tomás inició su misión donde comenzó su dolor, Buenos Aires. Al aterrizar, multitudes lo esperaban en el aeropuerto, pero él pasó entre ellas con humildad. Reencontró a antiguos colegas, médicos y el sitio del accidente que lo dejó paralítico. Se detuvo frente a la estructura metálica del andamio, aún abandonado. Lo tocó con la punta de los dedos y murmuró: «Aquí caí, pero también aquí Dios empezó a levantarme». En la parroquia de su barrio, decenas llenaron el salón para escucharlo. No vengo a contar una sanación, vengo a recordar que el cielo aún escucha. Al final, una joven con depresión profunda se acercó y dijo: «Hoy iba a quitarme la vida, pero escucharte me hizo cambiar de idea». Tomás la abrazó, cerrando los ojos. Allí comenzaba el verdadero milagro. En pocos meses, la historia de Tomás se volvió símbolo de renacimiento. Las iglesias se llenaban, se grababan documentales, se organizaban peregrinaciones, pero él evitaba los reflectores. Prefería visitar hospitales, albergues, cárceles, lugares donde la fe suele desaparecer en silencio. Una noche, en una sala de cuidados paliativos, sostuvo la mano de un hombre moribundo de cáncer. El paciente, casi sin fuerzas, preguntó: «¿Por qué Dios no me sana como a ti?». Tomás tragó saliva. Porque a veces la sanación es otra, es volver a sentir amor, es despedirse en paz. Y en ese instante, el hombre sonrió y lloró al mismo tiempo. En el Vaticano, el Papa recibía cartas de todo el mundo contando historias de fe reavivada, y en una de ellas, escrita a mano por un niño: «Querido Papa, el milagro que usted hizo caminó hasta mi ciudad». El tiempo pasó, pero el milagro no perdió fuerza, se multiplicó. Un año después, Tomás fue invitado a regresar al Vaticano. Se celebraría una ceremonia especial en la Plaza de San Pedro, y él sería homenajeado. Al subir nuevamente los escalones de la basílica, emocionado miró hacia lo alto. El mismo humo blanco que marcó su renacimiento, ahora era solo un recuerdo. Junto al Papa, tomó la palabra con voz firme: «El mundo no necesita milagros para creer, necesita amor para sostener la fe». Emocionado, el Papa lo abrazó ante todos. «Hoy, Tomás, dejas de ser solo un testigo, ahora eres mensajero de la esperanza». Miles aplaudieron, y mientras las campanas repicaban, un niño curado de una enfermedad rara corrió hacia él y gritó: «Yo también fui sanado». El ciclo volvía a comenzar. Esa misma noche, solo en la capilla de la Adoración Perpetua,
Tomás se arrodilló una última vez ante el Santísimo. Señor, no sé si soy digno, pero gracias por no sanarme con silencio, sino con propósito. Una brisa suave cruzó el altar, como si el cielo respondiera. En la penumbra del templo, la llama de la vela titilaba, reflejando en el rostro sereno de Tomás. De regreso en Argentina, fundó la Casa de los que Esperan, un refugio para los que habían perdido la fe. Allí no había lujos, pero sí oración, escucha y consuelo. Y en la entrada, una placa sencilla decía: aquí, quien espera, encuentra. Todos los días, Tomás recibía a alguien con un abrazo y una sonrisa, porque ahora sabía, el mayor milagro no es caminar, es levantar a otros con tus propios pasos. En la casa de los que esperan, historias de dolor y fe se entrelazaban como vitrales de una catedral. Jóvenes con cáncer, madres que habían perdido hijos, hombres que pasaron décadas en prisión. Pero allí, junto a Tomás, encontraban consuelo y muchas veces redención. Un reportero, intrigado por el flujo silencioso de peregrinos que cruzaban países para escucharlo, preguntó: ¿cuál es el secreto? Tomás sonrió. No es un secreto, es escuchar. El mundo grita, pero Dios susurra, y pocos aprenden a oír. La entrevista se volvió viral. El Vaticano empezó a considerar la beatificación de otros milagros ocurridos alrededor de la misión de Tomás. Pero él rechazaba títulos. No soy santo, solo fui roto en el lugar correcto, en el momento justo, para que Dios pudiera reconstruirme a su manera. Una tarde, mientras limpiaba los bancos de la pequeña capilla de la casa, Tomás sintió una punzada en el pecho. Se sentó jadeando. Ya no era joven y el cuerpo comenzaba a cobrar el precio de los años. Una joven lo ayudó a recostarse, preocupada, pero él la tranquilizó. «Está bien, tal vez Dios solo me esté llamando de vuelta». Ella lloraba, sosteniéndole la mano. «¿Qué haré sin usted aquí?» Él la miró con serenidad. «¿Harás lo mismo que hice yo? ¿Continuarás? En los días siguientes, su salud fue inestable, pero nunca su fe. El Papa le envió una carta personal escrita a mano. «Me enseñaste que el mayor milagro es hacer que otro vuelva a creer. Gracias por sanarme también, Tomás». Al leerla, él sonrió y susurró: «La misión casi ha terminado». En una madrugada silenciosa, Tomás despertó sin dolor por primera vez en semanas. Se levantó solo de la cama, caminó hasta la capilla y encendió una vela. Se sentó en el banco delantero, como hacía cuando todo comenzó, y susurró: «Gracias por haberme hecho instrumento». En el altar, la llama danzaba suavemente y el ambiente se sentía más liviano, como si todo el cielo respirara junto a él. Al amanecer, lo encontraron allí, de rodillas, con la frente apoyada en los brazos, en paz absoluta. La noticia de su muerte recorrió el mundo como la de un santo moderno. Miles acudieron a la pequeña capilla para rendir homenaje. Un niño con discapacidad en el habla tocó el cuerpo y dijo: «Él está con Dios ahora, pero nos...». Dejó la esperanza. Y nadie dudó de que el milagro continuaba. El Vaticano declaró 7 días de oración en su memoria. El Papa celebró una misa solemne y dijo: «Dios nos envió a Tomás no para probar que los milagros existen, sino para enseñarnos a reconocerlos». En Argentina, su imagen comenzó a adornar capillas humildes y centros de sanación. En la casa de los que esperan, dejaron su antiguo bastón en un pequeño altar, como reliquia viva de lo imposible. Pero el mayor legado de Tomás no fue físico, fue espiritual. Miles volvieron a creer, familias se reunieron, el perdón floreció, y cada vez que alguien dudaba, bastaba mirar su retrato con la frase pintada debajo: «La fe no solo cura el cuerpo, cura el corazón roto que ya había dejado de latir». Así,
Su testimonio se eternizó como un eco del humo blanco que cambió al mundo. Pasaron los años. En el Vaticano, jóvenes seminaristas estudiaban su historia como parte de la formación espiritual. En una clase, uno de ellos preguntó, ¿por qué Tomás nunca se consideró un santo, incluso después de todo? El profesor respondió, porque los verdaderos santos no se creen dignos. Ellos saben que el milagro no se trata de ellos, se trata de lo que Dios hace a través de ellos. En Argentina, la Casa de los que Esperan seguía abierta, ahora dirigida por uno de los huérfanos que Tomás había acogido. Él usaba la misma cruz dorada que el Papa le había dado a Tomás, y decía a los nuevos visitantes, aquí no prometemos curación, prometemos presencia. Y en los pasillos, grabado en madera, había un versículo que Tomás repetía cada mañana, bienaventurados los que creen sin haber visto. El Papa, ya envejecido, caminaba lentamente por los jardines del Vaticano cuando se detuvo ante la estatua de mármol recién instalada. Era Tomás, de rodillas, con las manos alzadas al cielo. A los pies de la escultura, una inscripción en latín, Fidei signum in conclavi, la señal de la fe en el cónclave. El Papa acarició la piedra fría y susurró, tu milagro fue la primera señal de mi pontificado, y sigue siendo la más poderosa. En ese momento, una niña en silla de ruedas se acercó con su madre. Señaló la estatua y preguntó, «Mamá, ¿él era un superhéroe?» La madre sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «No, mi amor, solo era un hombre. Pero cuando la fe toca a un hombre, él se convierte en luz». Y allí, entre las sombras del Vaticano, esa luz jamás se apagó. Durante el jubileo de 25 años del cónclave, la plaza de San Pedro volvió a llenarse como aquel día sagrado. Miles llegaron para recordar el momento en que el humo blanco no solo anunció un papa, sino que reveló un milagro. Un documental sobre Tomás se estrenaba esa misma semana, y el mundo redescubría su historia. En medio de la ceremonia, el nuevo papa, sucesor de aquel que había presenciado el milagro, dijo con voz firme, «Cuando subió el humo, Dios descendió y nos mostró que aún camina con nosotros en las piernas de quien ya no podía andar». Lágrimas rodaron por rostros de fieles, sacerdotes y niños. El sonido de las campanas se mezclaba con los aplausos, y en el cielo de Roma, en ese instante, una paloma solitaria sobrevolaba la plaza, como la primera vez. En la capilla de la Casa de los que Esperan, ya restaurada y ampliada, una joven ex adicta daba su testimonio. Con voz entrecortada, dijo, «Vi el video de Tomás el día que planeaba quitarme la vida, y él decía, si Dios te dejó vivo, es porque aún hay propósito. Hoy estoy aquí, viva y cuidando a otros». En el altar ardía una vela, siempre encendida, la llama de Tomás. Cada día era cuidada por alguien diferente, y nadie permitía que se apagara, porque allí, en esa pequeña llama, ardía el recuerdo vivo de un hombre que cayó y fue levantado. Un hombre que no pidió aplausos, pero esparció fe. Y hasta hoy, quien entra en ese lugar siente algo distinto en el aire. El milagro que comenzó con humo blanco y se convirtió en eternidad.